orden que íbamos a tener la letra, pero ya que no la tenemos, voy a cambiar ahora sobre la marcha y vamos a cantar el himno número 1, que creo que todos los que por lo menos hace un tiempo que estén en la iglesia seguramente lo conocen. Es un himno precioso. Cantad alegres al Señor. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecedle con placer, con gratitud canción alzar al Hacedor que el ser os dio, al Dios excelso venerar, Él como Padre nos amó, su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Uno de ellos dejará, Él los ampara con su amor. Muy bien. Y ahora sí vamos a dar un comienzo más formal a esta reunión y vamos a cantar el himno número 380. Lo podemos proyectar mucho mejor. Himno 380, Ando con Cristo. Vamos a cantar de pie, ¿sí? Ando con Cristo, somos amigos y mantenemos fiel comunión. Ya desolado nunca me aparto, cuanto me alienta su protección. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Los oropeles vanos del mundo, abandónelos sin vacilar. Siento su amor tan caro y profundo, llena el encanto nuestra amistad. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo.
Vamos a comenzar con una oración, vamos a pedir la presencia de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día de sábado que ha terminado y ahora te pedimos tu presencia para que todo lo que hagamos en esta reunión sea para nuestro enriquecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que están aquí en esta última reunión de este ciclo de diálogo. Comenzamos con un pastor, no sé si recuerdan la primera reunión que tuvimos hace un tiempito, con el pastor Marcos Blanco, y hoy vamos a terminar con una doctora en teología, Silvia Scholtus. El tema de esta tarde es la mujer como líder. Como siempre en esta reunión, ella va a exponer primero y después estamos abiertos al diálogo, a las preguntas, que no necesariamente tienen que ser del tema, pueden ser cualquier otras preguntas que tengan interés de realizar. Así que le invito a Silvia, si puede pasar. Muchas gracias. Para relacionarnos entre nosotros. Ponémelo acá adelante. La verdad que fue todo un desafío pensar. Me dijeron, bueno, ¿puede hablar de esto, de esto, de esto? Yo dije, bueno, tanto no se puede. Así que intenté hacer una síntesis de lo que me pidieron y bueno, la idea es hablar un poquitito del rol de la mujer y me alegra que hayan tenido la intención de tratar este tema. Es un tema un poco controvertido, ustedes saben, lo ha sido el año pasado en particular. ¿Y por qué estamos tratando este tema? Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿por qué estamos tratando este tema? ¿Qué no queda claro? ¿Acaso la mujer no tiene ninguna contribución que hacer a la iglesia? Pregunto. Hoy vimos algo en la charla que tuvimos a la mañana del sermón acerca de la condición con la que fue creada la mujer en un pie de igualdad con el hombre. ¿Estamos teniendo problemas para entender esto? ¿La mujer recibe la gracia en forma diferente que el hombre? ¿El don del Espíritu en forma diferente que el hombre? Cuando recibe el don del Espíritu, ¿es menos importante el don del Espíritu que recibe la mujer que el que recibe el hombre? Pregunto, solo para que ustedes se pongan a pensar, porque a veces tenemos algunas cosas que son contradictorias entre nuestro pensamiento bíblico, nuestra práctica bíblica, y esas cosas las tenemos que solucionar. Así que, porque eso nos llama a ser un poquito incoherentes. Por ejemplo, estamos diciendo en algunos casos que la mujer, vamos a crearle un rol, vamos a crear un ministerio de la mujer, pero no creamos un ministerio del hombre. ¿Tenemos eso? ¿Ustedes tienen un ministerio del hombre en la iglesia? Entonces, hablamos a la mujer de lo que tiene que hacer como mujer, pero ¿tenemos un ministerio del hombre que le diga al hombre lo que tiene que hacer y cómo hacerlo? ¿Por qué? ¿Es acaso el hombre menos que la mujer para esta situación? Y bueno, después les voy a decir otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando decimos el ministerio de la mujer se encarga de el ministerio de oración intercesora? Ajá. La mujer es la que se encarga del ministerio de oración intercesora. Entonces es intercesora espiritual. ¿Qué quiere decir esto que es intercesora espiritual? ¿Es sacerdote? ¿Es pastor? Y entonces, ¿por qué no le reconocemos a la mujer ese rol?
¿O es que Dios escucha más a la mujer y por eso la mujer tiene que llevar adelante el ministerio de oración intercesora? Porque no he escuchado que el hombre tenga ministerio de oración intercesor. ¿Notamos cómo a veces proponemos cosas y no nos damos cuenta que pueden ser un poquitito complicadas para tratar de explicar realmente en qué consiste y que pueden hacer cortocircuito con algunas de las cosas que nosotros proponemos? Ahora, no quiero ser tan controversial. A veces me pregunto, con algunas de las cosas que practicamos, ¿cómo nos mira Dios desde su lugar? Si lo hace tiernamente, sonriente ante nuestra incomprensión de lo que Él quiere que hagamos, o de lo que Él dice en su palabra y su espíritu, o simplemente se entristece por la dureza de nuestro corazón. No sé cómo lo ven ustedes, cómo lo verían ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios empodera mediante su espíritu a cada uno de sus hijos creados a su imagen, Él desea que lo tomemos en serio y como hizo Pedro, que tengamos cuidado. ¿Qué hizo Pedro? ¿Recuerdan Hechos el capítulo 10? ¿Quieren abrir en Hechos el capítulo 10? ¿Alguno de ustedes se acuerda de qué trata Hechos el capítulo 10? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Y puede decirme sintéticamente qué pasó? ¿Qué dice Hechos el capítulo 10? ¿Qué le tocó hacer a Pedro? Dios previamente lo preparó para ir a hacer algo que para un judío era impensable: reunirse con gentiles. Y cuando se reunió con estos gentiles, después de llevarse por las dudas a alguno de los ancianos de la iglesia o acompañantes, para que vieran que él no tenía alguna propuesta incorrecta en esta visita, se encuentra con que llega, inicia su charla, les explica que vino porque lo habían llamado Cornelio, ¿recuerdan? La casa de Cornelio. ¿Y qué pasó? Descendió el Espíritu Santo. Vaya, no estaban ni bautizados como adventistas y recibieron el Espíritu. ¿Qué haríamos nosotros hoy si eso pasara? Ah, no, este no es adventista, debe ser un espíritu del demonio. ¿No haríamos eso? No, porque el Espíritu Santo no se puede manifestar en alguien que no fue bautizado, no pasó por cierto. A veces hacemos eso. Sin embargo, Pedro tuvo que aceptar eso y decir, ¿a los gentiles también? ¿Y quiénes recibieron? ¿Solo los hombres? No, todos los que estaban presentes, hombres y mujeres, recibieron del Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? Pedro se fue de ahí y ahora había que hacer frente a los ancianos de la iglesia. Pedro, ¿cómo fue que se te ocurrió ir a meterte con los gentiles? ¿Y qué es esto que estamos escuchando? ¿De que visitaste a los gentiles? Y Pedro tuvo que dar las explicaciones del caso. Bueno, el Señor me dijo que fuera, el Señor me mostró una visión que tenía que hacerlo, y después cuando estuve ahí, el Espíritu Santo descendió. ¿Y yo qué podía hacer? Si Dios decidió darles el Espíritu, ¿quién soy yo para impedirlo? Así que, ¿qué estamos a veces haciendo? A veces decimos no, porque esta persona o no fue bautizada o a lo mejor tiene un género que no nos parece adecuado. No, si el Señor le concedió el Espíritu para hacer tal tarea, no, debe ser que el Espíritu Santo se equivocó. Así que no vamos a empoderar el asunto. ¿Qué queremos hacer? Estar por sobre el Espíritu Santo a veces en alguna de estas cosas. Y tenemos que tener cuidado, porque ni Pedro se puso por encima del Espíritu Santo. Bueno, el mismo apóstol Pedro entonces, al hacer esto,
dijo en su carta, 1 de Pedro 4:10, si ustedes quieren buscarlo allí, dice que cada don fue otorgado para el servicio a los demás. Así que nosotros tenemos el inmenso privilegio, cada uno de nosotros como individuos, de recibir un don del Espíritu para servicio a los demás dentro de la comunidad de la que hablábamos esta mañana. O sea que, si de repente hay un problema, como hubo en la iglesia cristiana primitiva, que porque algunos se hacían cristianos, entonces eran expulsados de sus hogares, y el Señor proveyó con el espíritu de hospitalidad, con el don del espíritu de la hospitalidad. ¿Por qué lo proveyó? Porque justo así hace falta ese don en la iglesia. Necesitaban urgentemente muchos que tuvieran el don de la hospitalidad para poder recibir en sus hogares a todos aquellos que se habían quedado sin hogar, para que los pudieran contener, alimentar. Y cuando surgieron otros problemas, el Señor proveyó los dones que se necesitaban, dice el libro de Hechos, para que ese problema no fuera un problema, sino que la iglesia tuviera lo que necesitaba para seguir creciendo. El apóstol Pedro habla de servicio. El servicio es, en el idioma original, es la palabra diaconeo, que significa que también aparece el sustantivo, que es similar, diácono, ¿sí?, que es servicio. Y cuando se utiliza la palabra diácono o diaconeo, es para indicar que hay una actividad de servicio permanente en la iglesia. Jesús dice que todos estamos llamados a servir, a diaconar, ¿sí? Lo diríamos ahora si queremos castellanizar el término, a diaconar. Muchas veces en algunas versiones se les ha traducido como ministerio. En realidad, ustedes van a ver que hay versiones nuevas ahora, como la nueva versión internacional, que reemplazó todas esas viejas traducciones que traducían indistintamente diácono con servicio, con servidor, ¿sí? Y reemplazó todo por el concepto de servicio o servir, porque en realidad esa es la traducción adecuada. No existe la palabra ministerio en la traducción. En realidad, la palabra ministerio viene del latín, que cuando se tradujo al latín, la palabra correcta era ministerio. El ministerio era el minus que el magisterio. Era el servidor del magíster, es decir, del maestro. Por lo tanto, todos los ministerios eran los servidores de. ¿Sí? Viene del latín. Pero en realidad el término que tendríamos que usar nosotros ahora sería servidor. Y bajo el paraguas del concepto de servidor están todos los dones. Todos los dones fueron dados para el servicio. No importa qué es. Así que cuando nosotros llamamos a alguien diácono, le estamos diciendo que es un servidor. Y un servidor que, bueno, desde junta las ofrendas, arregla el templo, no sé, tiene múltiples capacidades a veces, ¿sí? Y también un anciano es un diácono, es un servidor. Y también un maestro o una maestra es un diácono, es un servidor. Porque todos los dones caen bajo el paraguas del diaconado, si lo queremos decir así. Así que cuando reconocemos a unos en un servicio de diaconado, tendremos que reconocer a todos los servicios de la iglesia. En realidad, nuestra práctica debería ser quizás, si alguno quiere estudiarla, proponerla, que cada vez que la iglesia nombra sus servidores para un ciclo anual, a todos ellos debería, no sé si decir ordenarlos, no sé cómo hace aquí cada uno, porque todos se les asignó un servicio para ese periodo, ¿sí? Todos tienen un servicio determinado para ese periodo. Entonces, todos se los tiene que habilitar, porque si no están ordenados,
solo estarían ordenados o habilitados aquellos que fueron ordenados. Y los que no fueron ordenados, no sé qué hacen si no se les ordena, porque ordenar es orden, ¿sí? No es más ni menos que eso. Y la Biblia presenta que quienes entonces reciben la gracia de Dios mediante dones se pueden expresar. Pero yendo a la cuestión de la mujer en particular, históricamente considero que hay varias razones por las que Dios incluye a las mujeres a compartir el ministerio de difusión del Evangelio a la par de los varones, en distintas formas. Primera razón, porque el Espíritu Santo lo apoya capacitándoles y otorgándoles dones diversos. Tenemos maestras de escuela sabática, no sé, nombren ustedes todo lo que quieran que hace la mujer en la iglesia porque es muy diverso, ¿sí? Lo que quieran. Segunda razón, porque las Escrituras no lo prohíben. Y tercera razón, todos nacen como misioneros en el reino de Dios. Recordemos el caso de la mujer samaritana y de tantos otros que cuando creyeron salieron a difundir las buenas nuevas. Ay, a mí me apasiona el caso de la mujer samaritana. Era samaritana, dijéramos, no estaba ni siquiera bautizada como judía o como adventista. Se convence del Evangelio, Jesús le cambia su concepción espiritual. ¿Y qué hace? Corre a contar. Con su testimonio, ¿qué hace? Convence prácticamente a todo el pueblo de que reciba a Cristo como el Mesías. ¿O no? Así que es una evangelista de avanzada de primera. Históricamente, en los inicios de la iglesia adventista, cuando apenas éramos un puñadito de poquitos que podíamos contar de a cientos, apenitas, allá por 1870, por la década de 1870, los hombres se dieron cuenta, bueno, nosotros no damos abasto para recorrer todo y poder difundir el Evangelio. ¿Por qué no también no dejamos que las mujeres nos ayuden a esto de dar testimonio? Se les ocurrió allá a los hermanos en 1871. Bueno, dijeron, vamos a dejar que la mujer también sea evangelista. Tal es así que en el lapso de una década la iglesia creció tan exponencialmente porque los hombres habilitaron a las mujeres a que sean también evangelistas, también por consejo de Elena de White, obviamente, que en el lapso de una década, ya para 1881, empezaron a pensar, y entonces tenemos que ordenarlas, porque si salen a predicar, porque si hacen esto, porque si hacen otro, tenemos que... ¿Qué era ordenarlas? En aquel entonces ordenarlas era entregarles una credencial para que estuvieran habilitadas a ir a distintas iglesias y decir, la iglesia organizada está diciendo que esta mujer la dejamos que predique en nombre de la iglesia. ¿Por qué? Porque había muchos predicadores itinerantes que venían y hacían lo que querían. Yo no tengo tiempo ahora para contarles, por ejemplo, lo que hacían algunos oponiéndose al ministerio de Elena de White, cómo iban de iglesia en iglesia, y cuando Elena de White iba para acá, entonces ellos iban para allá y prepararon el ambiente en contra de Elena de White, etc. Y esos predicadores itinerantes no tenían credencial. Entonces la iglesia se vio en muchas dificultades y dijo, no, solamente tienen que dejar predicar a aquellos que tienen credencial. Y así fue como Elena de White también recibió su credencial, ¿sí? Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Esto tiene que ver con ordenación. Vamos a, entonces, si podemos avanzar, gracias. Uno más, por favor. Todos los días nosotros estamos asentando conceptos. Cada día asentamos conceptos al tomar decisiones sobre la incorporación de los conceptos bíblicos a nuestra vida. Y la manera en que incorporamos esos conceptos va a influir ¿en qué cosa? En nuestra práctica. Porque una vez que yo me convenzo de algo, intento al menos ponerlo en práctica. A veces no me gusta la idea, pero
tengo que tomar ahí entonces una decisión. Y entonces, ¿qué pasa? Aquellos que están viendo la importancia de la contribución en la sociedad vienen mayormente de culturas, esto me ha llamado la atención, estuve mirando algunas cosas, que intentan desprenderse de conceptos religiosos, por considerarlos no adecuados para la cultura económica que desea aprovechar todos los recursos que posee la sociedad, y también por lo que consideran un comportamiento indecente, inmoral e inhumano, que autoriza la perpetración de actos bárbaros en nombre de la religión. Fíjense ustedes el concepto que algunos tienen en este momento de la religión, incluyendo la cristiana. Para muchos es inconcebible que una religión como la cristiana, llamada a ser reparadora de relaciones, derribadora de muros de separación, se encuentre falta de entendimiento en relación con lo que Dios realmente propuso en su palabra. A veces parece que Dios tiene que emplear lo secular para llamar la atención a su iglesia. Y saben, esto no me parecería extraño, porque ya lo hizo en el pasado con el pueblo de Israel. ¿Quién utilizó Dios como instrumento para llamarle la atención a su pueblo? A ver, ¿se acuerdan? Conceptos bíblicos. Babilonia. Los profetas estaban enojados. Habacuc le habló enojado a Dios y le dijo: Dios, ¿cómo es que vas a permitir que unos incircuncisos, un pueblo bárbaro como los babilonios, vengan a ser siervos tuyos para castigarnos a nosotros? Lean el libro de Habacuc. Y el enojo que tenía Habacuc, y demandaba una respuesta de parte de Dios, que cómo Dios se atrevía a hacer eso. Bueno, le dijo Dios, de algo tengo que hacer. Y a veces eso pasa con la iglesia, cuando la iglesia no cumple su propuesta, porque a veces nos parece que estamos todos lindos acá adentro pero a veces no es así. Estimados hermanos, no pensemos que a veces Dios tiene en cuenta solo a la iglesia adventista para llamar la atención en el mundo acerca de lo que dice su palabra. La iglesia adventista tiene un rol fundamental, importantísimo. Nos ha sido confiado un mensaje solemne para el fin del mundo. Pero si no lo damos adecuadamente, Dios tendrá que usar otros recursos. De eso que no nos quepan dudas. En este momento tenemos científicos que no son parte de la iglesia adventista, que están diciendo cosas que decimos nosotros: ¡ay, qué bien! Por fin lo dijo otro que no sea nosotros. ¿O no? Nos atrasamos en la forma de presentar el mensaje de salud y empezamos a contemporizar con el mundo. Y resulta que ahora Dios dice: bueno, ustedes no están haciendo las cosas que yo... Ahora voy a levantar gente del mundo. Y resulta que ahora tenemos, está de moda el veganismo, está de moda el vegetarianismo, cuando antes éramos los locos únicos que hablábamos de vegetarianismo. ¿O no? Bueno, Dios nos usa a nosotros, pero cuando es necesario, también usa a otros. Así que tengamos en cuenta que la interés de Dios es despertar en el mundo la inquietud por conocerlo más. Y lo hará con o sin nosotros. Así que mejor que nos sumemos y cuanto antes, porque podemos quedar fuera. Espero que no creo que esto ocurra. Somos la última iglesia, eso espero. La estructura de la historia nuestra en la Tierra tiene 3 momentos claves. El primer momento clave es el origen, o sea, la creación en la Tierra, la entrada del pecado y la restauración, producto del cumplimiento de la promesa de Dios que hizo a la humanidad de volver a restaurarla. Ahora, tenemos 3 momentos, dijimos, ¿no es cierto? 3 momentos. Y esos 3 momentos tenemos que tener bien en claro cuando tomamos la interpretación que hace la interpretación que propone el texto bíblico, en qué ejemplo nos vamos a basar
para definir nuestra accionar. Me voy a basar en el punto intermedio para decir, bueno, como se hace acá, entonces ahora lo tenemos que aplicar. O vamos a tomar los ideales, es decir, el ideal en la creación y el ideal de restauración. Porque muchas veces nos quedamos en el del medio y decimos, no, se hacía así. Aquí miren este ejemplo, que fue casual, no general, y entonces lo aplicamos para ahora, cuando la hora es restauración, igual que al momento del Edén. ¿Se entiende? Así que en estos patrones nos vamos a revisar ahora algunas cosas que quiero que ustedes, que más o menos estuve mirando para compartir con ustedes. ¿Avanzamos, por favor? ¿Sí? El estudio de la Biblia, encontramos problemas con algunas traducciones. Ustedes van a ver que si la traducción estuviera bien, ¿por qué necesitamos una nueva versión? Y una revisión, por ejemplo, de la Reina Valera. O una nueva traducción, nueva versión internacional, Biblia, no sé, del pueblo de Dios, cualquiera otra que llamemos. Porque resulta que no todos quedan convencidos con las traducciones. Hay algunos sesgos de conceptos. Y hay una palabrita que yo he aprendido, una frase que he aprendido a lo largo del tiempo, porque me ha tocado también incluso ser traductora, es que todo traductor es un intérprete. Y el interpretar, yo interpreto como a mí me parece mejor. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces, a veces elijo bien y a veces elijo mal. Si en este momento alguien a mí me dice, fulano de tal hizo una traducción de toda la Biblia, yo digo, es un loco. No lean esa traducción. No la lean, por favor. Porque en este momento las traducciones se hacen por equipo. Porque una sola persona no puede comprender todo el texto bíblico para traducirlo en su totalidad. ¿Va a traducir Pablo? El que es especialista en Pablo. Y ojo, a veces solo es el que es especialista en Romanos. Va a traducir, y el Nuevo Testamento todavía le puedo creer que pueda agarrarlo una sola persona, porque dentro de todo el griego del Nuevo Testamento se trabajó en un lapso de 50 años, así que el vocabulario que se maneja es similar, de años que están ahí cercanos. Pero si ustedes me agarran el Antiguo Testamento, no me pueden decir, el que tradujo el Pentateuco también es especialista en Habacuc. No, ahí andamos mal. Muy mal. ¿Por qué? Porque entre Pentateuco y el Malaquías tenemos un lapso de 1000 años. Y el idioma ha variado tremendamente. No es lo mismo la expresión y por eso a veces hacemos malas exégesis, en lo que dice Moisés en el Pentateuco que lo que dice a lo mejor Malaquías, con 1000 años de diferencia. Entonces, hay que hacer un trabajo de especialización lingüística, como es lo que ocurre ahora con las traducciones de la Biblia. No una sola persona no puede traducir todo, porque tiene que ser especialista en lengua. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pasó por Babilonia y su lengua fue afectada por los babilonios. Pasaron por los persas y la lengua hebrea fue influenciada por los persas. Así que no podemos tomar lo que escribió Moisés y una expresión que usó Moisés como igual o exactamente igual a lo que usó Malaquías y que la usara, por decirlo así, ¿no es cierto? Como ejemplo. Entonces, las Biblias tienen su problema. El estudio de la Biblia a veces adolece de falta de estudio personal. A veces alguien va a la Biblia, a mí me ha pasado esto, trabajé más de 25 años en el Centro White y venía gente y me decía, mire,
yo quiero que usted me ayude a encontrar una cita de Elena de White que apoye esto que yo estoy aquí estudiando, que yo creo en esto. Un momento, la cosa es al revés. Yo voy a ir al texto a ver qué me dice el texto de Elena de White y entonces voy a estudiar todo lo que dice sobre ese tema y voy a ver si está de acuerdo con lo que yo creo o no. Y si no está de acuerdo con lo que yo pienso que ella tiene que decir, entonces tendré que ponerme a pensar qué voy a hacer. Y ese que voy a hacer tiene que ser o aceptar la verdad o rechazarla. No hay otra opción. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Y cuando vamos a la Biblia es lo mismo. O acepto lo que dice la Biblia o me quedo estancado en tradiciones e intento hacer como hacían los fariseos del tiempo de Jesús, de tratar de defender sus puntos de vista. Perdón que no es que no te veo, ¿sí? Ya te voy a dar, pero déjame terminar el concepto primero. Bueno, y por supuesto, a veces adolecemos de una falta de herramientas y cómo usarlas en forma adecuada. Inclusive, por ejemplo, a veces tropezamos entre mismos doctores en teología. Por ejemplo, yo soy especialista en Nuevo Testamento. Eso a mí no es que me restrinja, no es que puedo, pero convengamos en que mi especialidad no me autoriza a mí para meterme en áreas como, por ejemplo, teología sistemática avanzada, ¿sí? Pero a la vez, un teólogo que sistematiza todo, se tiene que basar en un lingüista, es decir, en un experto en Nuevo Testamento, porque no es experto en idiomas. Por lo tanto, no me puede hablar a mí, el pasaje aquí dice tal cosa, si primero no consultó con un lingüista. Porque entonces nos estamos pisando los pies y estamos actuando mal. Entonces, ¿podemos avanzar? Gracias, permiso, me voy a sacar el saco porque avanzamos, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado cuando vamos a la Biblia, los escritos de Elena de White? ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con el método de interpretación y los preconceptos. Y ahora vamos a empezar con algunos ejemplos. ¿Qué pasa con algunos escritos de Elena de White? Fíjense ustedes qué mala pasada nos juegan los preconceptos. Vamos a ver, avancemos por favor. Algunos ejemplos de traducción de conceptos. ¿Avanzamos? ¿Otra vez? No sé cuántos de ustedes manejan inglés. Yo igualmente puse la cita en inglés. Y por favor, avanzamos otra vez. Gracias, tesoro. Una más. Ahí está la cita en español, ¿sí? Yo quiero que ustedes vean, me voy a correr. A ver, ¿este funciona? Para que ustedes vean lo que vamos a hacer. Al costado tienen ustedes izquierdo la cita en inglés y en el derecho tienen en español. Fíjense, avanzamos otra vez, ¿sí? Ahí hay un verbo que significa llegar a ser. Avanzamos, por favor. ¡Epa! Ouch. Bueno, se los digo sin figurita. Y abajo de la cita, la cuestión es así. A ver si se los puedo explicar sin imagen. El inglés me está diciendo que es el acompañamiento del Espíritu Santo de Dios lo que prepara a los obreros, sean hombres o mujeres. En castellano se tradujo para apacentar, cuando en inglés dice para llegar a ser pastores. ¿Qué pasó acá? ¿Alguno de ustedes se anima? ¿Por qué el traductor tradujo apacentar en vez de para llegar a ser pastores? Porque vio la palabrita ¿qué? Prohibida, mujer. No, acá Elena de White se debe haber equivocado. No debe haber querido decir que la mujer
podía llegar a ser pastora. No. ¿Y entonces qué hizo el traductor al español? Tradujo apacentar. Cuando yo me voy al portugués, el portugués lo traduce correctamente. Dice para llegar a ser pastores. En portugués, obviamente, no lo podemos ver ahora. Bueno, esa es una de las citas. Hay otra cita que lamentablemente me la pasé buscando, pero esa es de hace unos 20 años que tuve el problema, que tuve que mandar a casa editora a decir, por favor, si vuelven a sacar otra vez una edición de este libro de Elena de White, aquí corríjanmelo, y no la pude encontrar porque me cambiaron el correo y lamentablemente no hice una copia dura y ya no me acuerdo dónde está, pero la idea era la siguiente, a ver, avanzamos por favor, para que ustedes lo vean ahí. Dice become pastors, ¿sí? El sustantivo plural pastores, y entonces avanzamos y dice apacentar en español. ¿Lo ven ahí? Ahora, si avanzamos, ahí tenemos en portugués, no sé cuántos de ustedes pueden mirar, que se anima un poquitito, pero ustedes dicen para que se tornaren pastores do seu rebaño, ¿sí? Entonces, el portugués no tiene problema con esto, y tampoco el italiano ni el francés. Nosotros no. ¿Sí? Bueno, acá no sé por qué hicieron eso. Muy bien. Seguimos, por favor, otra cita. Aquí fíjense lo que se ha hecho. Bueno, mientras me pone la otra cita, poneme la otra cita, por favor. Eso es. Ustedes van leyendo ahí. Les cuento que tenía esta cita en la que se decía que una mujer estaba predicando. Y Elena de White dice que la hermana fulana de tal predica muy bien y qué sé yo. Y resulta que tradujeron, él predica, no ella. Así que ahí quedó como el que predicaba era un hombre, no una mujer. Así que yo pedí, no sé si lo habrán hecho en las nuevas versiones, no lo pude corroborar. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, avanzamos por favor, gracias. Ahí aparece, avanzamos, un pronombre de tercera persona plural, sus labores cotidianas. Fíjense cómo se tradujo al español. Estaba ocupado en sus labores. O sea, solo el hombre estaba ocupado en las labores cotidianas, no como dice en inglés, donde ambos estaban ocupados en las labores cotidianas. ¿Por qué hay estos errores? ¿Podemos avanzar? ¿Por qué hay que equivocarse de esta manera en las traducciones? No lo sé, lo dejo con ustedes. ¿Sí? Pero muchas veces, nuestros preconceptos nos pueden jugar una mala pasada a la hora de tener que leer cuál es la verdad. O aceptamos la verdad o rechazamos la verdad. Y esto, que es una muestra nomás de lo que pasa con los escritos de Elena de White, ojo, no quiero desmerecer todas las traducciones, por favor, no me malentiendan, ¿sí? Algunos pequeños lugares nomás, ¿sí? Pero, y esto nomás, a mí me dice que tenemos que tener mucho cuidado, porque sobre estas traducciones, aquellos que no manejan el inglés para corroborar, ¿qué pasa? Construyen toda una teología. ¿Se entiende lo que digo? Alguno puede decir, no, Elena de White nunca dice que las mujeres pueden ser pastoras porque revisa todas las citas en castellano y no la encuentra, pero sí que hay. ¿Notaron ustedes? Sí que hay. Entonces, en la Biblia, con la Biblia pasa lo mismo, ¿sí? Porque todo traductor es un intérprete. Y por lo tanto, cuando nosotros tomamos una Biblia, por eso se nos dice que es bueno que revisemos varias versiones de la Biblia cuando estudiamos. Porque a veces no está claro en una
pero leyendo otras que pueden ponerlo diferente, puede ayudarme a ver realmente lo que quiso decir el texto original. Y a veces puede pasar que el error se reitere de una versión en otra, no importa quién lo haga, ¿sí? Como el caso de a veces la traducción de la palabra ministerio o diácono, que se traduce indistintamente en diácono, ministro, servidor, en algunas, cuando es toda la misma palabra. ¿Por qué la traducimos en un contexto de una manera y en otro contexto de otra? No tiene sentido, ¿sí? No es que haya diferencia en el término. Bueno, podemos tomar, avanzamos, voy a darles, ya nos queda poco, ¿no es cierto? O no sé si hay que dar lugar a preguntas, como ustedes quieran, porque hay mucho para hablar. Hay una cosa en particular que a mí me gustaría decir sobre el rol de la mujer, y es que Pablo, en Primera de Timoteo, ya estoy, hablé mucho. En Primera de Timoteo empieza a hablar sobre el rol de la importancia de la mujer. Y en Tito, en particular, dice, le da la orden a Tito, ustedes pueden ir al libro de Tito, y allí van a ver que él les da la orden en el capítulo 2. Vamos a ver un poquitito el contexto. ¿Tienen tiempo? Miramos un rapidito el contexto y después entonces les doy lugar a preguntas. Pablo, en 1 Tito, Pablo habla en contra 1.20, si ustedes quieren buscar Tito 1.20, ¿sí? Allí dice Pablo que por favor Tito se haga cargo de lo que están haciendo Himeneo y Fileto y que los reprenda. Y utiliza expresiones muy fuertes para estos hermanos, que estaban en contra de ideas cristianas, aunque se decían cristianos. En Tito 1:10 y 11 dice, porque hay aún muchos contumaces, fíjense lo que dice, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, es decir, los que estaban avalados dentro del pueblo, ¿no? A los cuales es preciso, les dice Pablo, ¿qué cosa hacer? Taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Las palabras de Pablo son fuertes, pero están allí. Lo extraño es que no hay estudios que digan que dado que Pablo le llamó la atención a Himeneo y Fileto, entonces ahora todos los hombres tienen que callarse la boca y hay que taparles la boca. En 1 de Timoteo 2.4, Pablo hace énfasis, 1 de Timoteo 2.4, Pablo hace énfasis en que Dios desea que todas las personas, los seres humanos, sean salvos y lleguen a conocer la verdad de la existencia de un solo mediador entre Dios y los hombres. Y entonces se va a poner a tratar dos cuestiones importantes. ¿Cómo se espera que sea el comportamiento de quienes son piadosos y han recibido la gracia de Dios, tanto varones como mujeres? ¿Y cómo deben aprender la verdad del Evangelio, tanto varones como mujeres? Y vamos al pasaje, los invito a ir que busquen el pasaje de Tito, primera de Timoteo 2, 8 al 10. Es un pasaje complicado este. Pablo allí, si ustedes leen, no vamos a leerlo, pero lo tienen a ustedes a mano, yo voy a ir comentándolo mientras ustedes lo leen ahí en sus Biblias. Los varones, expresa su deseo de comportamiento, dije, para varones y mujeres, ¿no? Los varones, al orar, levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. ¿Y las mujeres qué tenían que hacer? Vestirse, ¿cómo? Decorosamente y demás. Mis hermanos, yo nunca he escuchado, sí he escuchado sermones en donde dice las hermanas se tienen que vestir decorosamente, pero no he escuchado ninguno que dicen que los hombres tienen que orar con las manos alzadas. Pregunto, ¿por qué en un caso
tenemos que predicar sobre eso y en el otro no. A ver. Algunas conductas que Pablo requiere de los varones no se aplican en forma literal. Por ejemplo, lo que acabamos de decir. En el pasaje de Primera de Tito 2, 11 y 12, Pablo se explaya específicamente ahora sobre la forma en que debe aprender y enseñar la mujer. Esto era liberador, mis hermanos. Ustedes ahora estamos en una cultura en que estamos acostumbrados a mandar a nuestras hijas a la escuela y hasta que llegan incluso a la universidad a recibir un título universitario y más allá también. ¿Sí? Pero en la época de Pablo, la mujer no estaba autorizada para aprender. Y en la sinagoga tenía un rincón aparte de los hombres. Los hombres se podían sentar a aprender. Por eso fue extraordinario que María se sentara a los pies de Jesús para aprender, porque lo hizo en la misma igualdad, pie de igualdad que los hombres. Se sentó a los pies de Jesús para aprender. Esto era inaudito y Jesús lo permitió, incluso retó a Marta que le impedía eso a María. Era liberador. Así que las mujeres que entraban al cristianismo, que se les decía que ahora podían aprender, que estaban capacitadas para ser educadas, para poder entender las cuestiones espirituales. ¡Wow! ¿Qué haríamos nosotras mujeres? Nos mataríamos a preguntas al primero que se levante, ¿o no? ¿Y cómo es esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿O no? Y guay de que no nos conteste, ¿pero por qué? ¿Sí? Bueno, eso probablemente estaba pasando en la iglesia, ¿sí? La mujer tenía acceso ahora al aprendizaje. Y fíjense lo que dicen los siguientes versículos. Allí en Primera de Timoteo dice: la mujer aprenda con ecuanimidad o serenidad, traducen algunas versiones, con toda sumisión. No dice de paso de quién debe aprender, ¿eh? Dice aprenda. Y el siguiente pasaje es un pasaje difícil. Cuando yo me puse a verlo, digo, epa, me parece que acá hay un problema en algunos que lo traducen. Y a la mujer, cuando se le enseñe, no permito que sea con autoridad de varón, sino que sea con ecuanimidad o serenidad. ¿Cómo tienen ustedes en sus versiones? ¿No les parece que dice algo distinto al texto bíblico? El texto bíblico no dice nada con respecto a que la mujer enseñe, sino que cuando se enseñe. En el versículo anterior dice cómo debe aprender y ahora cómo se le debe enseñar. Y no se le debe enseñar con autoridad de varón, sino que con cómo. A ver, ¿cómo sería la autoridad de varón? Mirá, lo digo yo y se terminó, ¿eh? Así son las cosas. No, Pablo dice, no, así no se les va a enseñar a las mujeres. A las mujeres se les va a enseñar con ecuanimidad. Porque la palabra que allí se traduce silencio es la misma que se utiliza en Primera de Tesalonicenses para los hombres, para decirles, chicos, quédense tranquilos. No es silencio. A ver, vamos a ir a... para que ustedes vean esta palabra. Segunda de Tesalonicenses 3:12, ¿alguno quiere buscar? Es la misma palabra que se usa ahí. ¿Sí? ¿Puedes? ¿Cómo era que tenían que exponerse? Tranquilo.
Los hombres sí, tranquilos, pero las mujeres en silencio. ¿Por qué traducimos diferente el mismo término? Pregunto. Aquí lo que se dice es, en el primer versículo, la mujer puede aprender, y en el siguiente versículo, ¿cómo aprende? ¿Sí? Hay una diferencia allí. Entonces, no tenemos tiempo para seguir, porque me gustaría explayarme un poco más en los versículos que siguen, pero la idea es, sí, por favor, vamos a, no sé si vamos a ver todos, pero a ver, pasá, seguí. No tratamos este pasaje que es espectacular, como habla allí de otra cosa. Tampoco tenemos tiempo de tratar el concepto de sometimiento. Y finalmente, en Tito 2 al 10, Pablo va a decir que Tito tiene que nombrar ancianos y ancianas, presbites y presbutis. Es el mismo término, ¿sí? Ancianos y ancianas. Los ancianos tienen las mismas cualidades que las ancianas porque utiliza la palabra a sí mismo. Si ustedes estudian el texto, dice, así como el hombre tiene que no ser dado al mucho al vino, al esto, al otro, dice, así mismo las ancianas no esto, no aquello y no lo otro, ¿sí? Y además dice que Tito debe enseñar a los varones jóvenes y a los esclavos. ¿Y por qué? ¿Y las mujeres jóvenes no hay que enseñarles? No le tocaba a Tito enseñarle, porque Tito era un varón. Y los varones enseñan a los varones. Tito dijo, me nombrás ancianas, porque las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes, porque ellas saben cómo las mujeres jóvenes tienen experiencia, pueden expresarse, pueden tener un mejor hogar, pueden tratar a sus maridos, o si son maltratadas por sus maridos, cómo recurren a una mujer para que la ayude, a ver cómo hace para tratar esa situación, porque mis hermanos hemos tenido muchos problemas, y justo esta semana me enteré de un problema grave que está pasando a una jovencita recién casada, y los consejos que recibió de 4 pastores allá, muy triste, ¿sí? La mujer, tenés que aguantártela, que te palee, que te encierre en la pieza, que no te deje salir, te la aguantás. ¿Cómo? ¿Qué pasa? A veces no tratamos bien a la mujer en algunos casos que lo necesita, y por eso Pablo dice, las mujeres ancianas, las presbites, son las que tienen que educar y tratar con las mujeres, porque además ocurre algo más. Evitamos que se deshonre a la iglesia, dice Pablo, con comportamientos indebidos. Hemos tenido casos tristes de que cuando un hombre trata a una mujer en algunos aspectos, a lo mejor terminan en cosas que no son decentes. Así que también esas cosas tenemos que cuidar. Así que notamos, hay muchos roles espirituales de los que habla la Biblia que puede asumir la mujer. La mujer tiene la capacidad de aprender, puede recibir instrucción, puede enseñar, y además tiene una labor extraordinaria que hacer en el seno de la iglesia, como hablamos en el ministerio de la mujer, con otras mujeres en el área espiritual. Porque un hombre, el mismo Pablo dice a Tito, no tiene que enseñar a mujeres, sino a los hombres. Las mujeres enseñan a las mujeres y tratan con problemas de mujeres. Así que mientras la iglesia no empodere a la mujer para que en estos aspectos se desarrolle y trate a la mujer con los problemas de mujer, tenemos serias dificultades. Avanzamos, por favor, y termino con esto. Me gusta una cita de Elena de White que dice, la mujer se aprovecha sabiamente su tiempo y sus facultades confiando en Dios para obtener sabiduría y fuerza,
puede estar en un pie de igualdad con su esposo como consejera, compañera y colaboradora, y sin embargo no perder su gracia, modestia femenina. Puede elevar su propio carácter y a medida que lo hace va elevando y ennobleciendo el carácter de su familia y ejerciendo una poderosa, aunque inconsciente, influencia sobre los que la rodean. ¿Y saben ustedes cuál era el plan misionero de Pablo cuando le habló a Tito? Impactar a la sociedad de Creta, porque si ustedes leen bien ahí Tito, Creta era una sociedad llena de glotones, malvivientes, bueno, no sé cuántos apelativos le pone Pablo ahí, léanlo ustedes porque es increíble, y dice, la manera de impactar es haciendo que las ancianas instruyan a las mujeres jóvenes para que sean piadosas, buenas en la fe, y al manifestar esto en sus hogares se ganen para Cristo. Así que hay una labor importante que debe hacerse empoderando a la mujer en el área espiritual. Bueno, Pablo en ningún momento dijo que la mujer no tenía del espíritu o no estaba a la par del hombre para ayudarlo en sus labores. Fíjense lo que escribió en Filipenses 4:3. ¿Sí? Allí dice, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado, dice, en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y en algunos lados menciona nombres de estas mujeres, ¿no? Que uno dice, realmente tienen que haber sido mujeres destacadas. ¿Por qué destacadas? Y bueno, porque en una cultura donde la mujer no tenía permiso para aprender y que así todo fueran mujeres instruidas y capacitadas para enseñar, deben haber sido mujeres muy interesantes. Dejo con ustedes ahora, esperando que la iglesia no haga como, no sea hemipléjica. ¿Saben ustedes lo que pasa con una persona hemipléjica? Un costado no funciona y tengo que caminar o no caminar bien o no caminar nada, porque sin otra pierna no puedo caminar. Entonces, si yo quiero correr para que Cristo venga, tengo que usar los dos lados, ¿sí? Al ser humano completo. Que el Señor los bendiga.